Camila, nos vamos entonces a hablar con distintas organizaciones médicas. La reforma a la salud a esta hora avanza en el Congreso. Bueno, hay receso, ¿no? Sí, Hay señora, hay receso. receso, pero hoy ya Comisión continúa el debate. séptima. Comisión séptima de la Cámara de Representantes, ya la oposición fijó el orden del día en la sesión de ayer. Estuvieron muchos representantes de pacientes, de médicos, de varias organizaciones y los hemos invitado para entender por qué quieren que se retire el proyecto. Entonces saludamos a esta hora a Gustavo Campillo. Él es vocero de Pacientes Colombia y también dirige la Fundación Raza, que es la red de apoyo social de Antioquia. Doctor Gustavo, muy buenas tardes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Camila, muchas gracias. Un saludo a Juan Pablo, a Joana y por supuesto a todos los oyentes de Sigla. Muchas gracias. ¿Qué es lo que a usted más le preocupa de la reforma a la salud y que lo lleva a pedir que la retiren? Realmente lo más preocupante es la forma estructural en que se está definiendo el nuevo modelo del sistema de salud. El planteamiento del proyecto que está en trámite en la Comisión Séptima de Senado, pues acaba con el aseguramiento, definitivamente. No solamente se acaba en las EPS, se acaba con la figura del aseguramiento, acaba con todo el tema de la arquitectura de las redes integradas e integrales para la prestación de servicios, especialmente para las patologías crónicas de alto costo y huérfanas. Además de ello, hoy sería el tercer escenario de debate y aún no tenemos el informe del Ministerio de Hacienda para la sostenibilidad financiera del modelo planteado. Es decir, hay un sinnúmero de incertidumbres que genera el proyecto, pero nos preocupa sobre todo que no se quieran escuchar las voces técnicas, académicas, científicas, de expertos que están haciéndole un llamado de atención a los representantes de la Comisión Séptima para que pues, logremos encontrar entre todos una mejor reforma al sistema de salud que eventualmente se necesita, que realmente se. Sí, señor. Don Gustavo, permítame un minuto porque también hemos invitado a Clemencia Mayorga. Ella es presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Doctora Clemencia, muy buenas tardes. Mil gracias por atender esta invitación. ¿Y usted por qué quiere que retiren el proyecto si ya se está discutiendo en la Comisión Séptima? ¿Por qué no es escenario? Bueno, muchas gracias Camila por la invitación. A Juan Pablo, un saludo cordial a todos los oyentes de Sigue la W. Realmente yo tengo que hacer una claridad. Yo estoy representando a 20 organizaciones médicas que tenemos un grupo denominado Acuerdos Fundamentales y hemos planteado 14 puntos que creemos necesarios para garantizar el manejo tanto en la sostenibilidad fiscal del proyecto de reforma como en la atención integral e integrada para todos los pacientes en Colombia. Nosotros no estamos proponiendo en este momento retirar la reforma. Realmente nosotros lo que estamos pidiendo es que estos puntos que no tienen clara la sostenibilidad fiscal del sistema, de los que no conocemos, como lo decía Gustavo, el aval del Ministerio de Hacienda para poder garantizar esos recursos necesarios tanto para la sostenibilidad en la atención de la enfermedad como para los nuevos recursos. Mientras no tengamos claro eso, tenemos incertidumbres y podemos llegar, creemos que se puede dar un escenario en el cual haya un agotamiento de recursos. Así que lo que estamos pidiendo, más que se retire la reforma, es que nosotros sí creemos que se requiere una reforma, pero necesitamos certidumbres y cambios en esos puntos, sobre todo en la sostenibilidad financiera, en la oportunidad de generar verdaderas redes integrales e integradas de servicios de salud y en tener los recursos suficientes para la atención de la enfermedad como para el Sí, fortalecimiento de la atención primaria en salud y de doña la promoción y Clemencia. prevención, en lo cual creemos que el planteamiento del gobierno nacional es acertado. Se requiere fortalecer estos Doña puntos, Clemencia. pero no lo podemos hacer a partir de Hola, los ¿me escucha? recursos en que estamos gastando ya en la atención de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros decimos no es que se retire la reforma, es que se incluyan esos puntos y esos comos para que todos los colombianos tengamos la tranquilidad de que esta reforma realmente va a fortalecer la atención primaria, la promoción y prevención, pero nunca en detrimento de los recursos para la atención de la enfermedad
ni generando mayores barreras de acceso que, por ejemplo, creemos que se dan cuando se plantean cuatro redes integradas e Doña integrales Clemencia, de servicios de salud. Doña Clemencia, yo quisiera preguntarle, ¿usted no cree que es necesario reformar un poco todo el sistema de salud, teniendo en cuenta que incluso el mismo servicio no es óptimo? Yo como usuario, yo soy usuario de EPS y experimenté el lunes que estuve enfermo, el servicio definitivamente es lamentable, uno lo demoran horas para que lo atiendan, el servicio no es eficiente, el personal que lo atiende a uno tampoco es de lo más amable que digamos, y uno ve la cantidad de personas que están llegando a urgencias o a una cita prioritaria y es difícil que de verdad lo atiendan. ¿No cree que eso se debe revisar, se debe modificar porque estamos definitivamente en un sistema precario de salud? Claro, totalmente. Lo dije antes. Nosotros sí creemos que se requiere una reforma, pero la reforma debe garantizar los recursos necesarios para que se puedan mejorar aquellos aspectos y esos cómo, esos detalles son los que no vemos claros. Voy a poner un ejemplo. Colombia tiene un déficit de médicos y enfermeras que está muy por debajo de los indicadores señalados por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS y la OCDE. Si nosotros no tenemos una política integrada para garantizar una mayor formación de talento humano en salud, las listas de espera van a continuar, porque esto no se mejora con una reforma escrita y aprobada. Tiene que haber una política en la cual, por ejemplo, esa formación, ese número de médicos y de enfermeras que necesitamos aumentar para disminuir las listas de espera se den. O sea, lo que de pronto la gente no ha entendido es que con aprobar un texto sin tener solucionados esos cómo, pues podemos caer en una frustración y vamos a ver que no se va a poder avanzar en esos puntos, que nosotros estamos de acuerdo en que se deben avanzar, pero nuestro punto es cómo se va a hacer una política integrada para solucionar esos temas y que realmente los pacientes tengan una atención más oportuna, pero de fondo, realmente. Esto no se soluciona con una ley que diga se eliminan las listas de espera. No, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están las enfermeras? ¿Dónde están las universidades que están diciendo que vamos a formar más personal? Aquí tenemos que ver los temas de fondo. Estudiar medicina en Colombia, a ver, si nos vamos a meter en ese tema, significa pagar matrículas de 30 millones de pesos semestrales. ¿Qué colombianos pueden hacer eso? Entonces, fíjense ustedes que sí necesitamos reforma, pero precisamente Sí, necesitamos una reforma que pueda dar solución a esos temas de doctora fondo Clemencia. que estamos planteando. Sí, yo quisiera preguntarle al señor Gustavo, él en el debate de la reforma a la salud decía que le preocupaban los CAPS, esos centros de atención prioritaria en salud, porque según él van a ser unos tramitadores de los servicios y no aseguradores. ¿Cuál es el riesgo que usted ve ahí? Porque también usted alertaba que va a haber una competencia por una misma cama entre personas que de pronto no tienen una medicina prepagada y otras que sí. Camila, sí, y lo voy a tratar de articular un poco con la pregunta que creo que hacía Juan Pablo a la doctora Clemencia. El tema es que cuando yo hablo de que el aseguramiento se pierde, la figura de los centros de atención primaria en salud, que conocemos como CAPS en el proyecto de reforma, no tienen funciones de gestión del riesgo, son prestadores de servicios de salud, ni del riesgo de la enfermedad, ni del riesgo de la financiación o del gasto de bolsillo de la población, ni de los recursos del sistema. Simplemente son prestadores de servicios de salud y por lo tanto facturadores en el sistema. No más, no van a tener ninguna otra función. Las funciones de gestión del riesgo estaría en algunas de las actividades de atención primaria de salud. Y ahí voy a tratar de articular una pregunta de Juan Pablo. En el sentido entonces en que los EMIT, los equipos de medicina territorial, etcétera, vayan en la búsqueda activa de la población en ejercicio de acciones preventivas y predictivas de salud, que son necesarias. Yo coincido con la doctora Clemencia en que son necesarias las actividades de atención primaria en salud.
vamos a encontrarnos, obviamente, una mayor demanda de servicios, porque vamos a cambiar el modelo de subsidio de la demanda por subsidio a la oferta. Es decir, vamos a cambiar el modelo. El usuario va al centro de salud a que el centro de salud vaya al usuario. Eso es muy bien, eso lo acompañamos y nos parece muy apropiado. Pero nos vamos a encontrar con las enfermedades, con la población enferma, que de alguna manera va a venir a saturar ese centro de atención primaria en salud y que dependiendo del nivel de complejidad de la patología, va a tener que hacer una referencia a un nivel mayor de complejidad, es decir, a prestadores de segundo y tercer nivel de complejidad, dependiendo de las condiciones de salud. Obviamente, esos prestadores de segundo y tercer nivel de complejidad, cerca del 80%, un poco más del 80% son entidades de naturaleza privada, que no están obligadas a contratarse con el Estado para constituir esa red de prestación. Y esas entidades privadas van a tener dos fuentes de financiación adicionales a las del sistema de salud. La medicina prepagada, que seguramente se va a potencializar, y el gasto privado de bolsillo. Entonces tenemos 10 pacientes y tenemos 12 pacientes y tenemos 10 camas. De esos 12 pacientes, 4 de esos pacientes son del régimen contributivo y subsidiado, no tienen medicina prepagada, y los otros 8 tienen medicina prepagada. ¿A quién creen ustedes que el hospital y la clínica le va a brindar la cama que se requiere para esos pacientes? Pues obviamente al que mejor pague y al que pague más rápido y al que tenga la garantía del pago. Eso será la medicina prepagada. ¿Qué significa eso? Una brecha de inequidad enorme que se pudiera crear. Sí, don Gustavo, es que acá en el chat nos están diciendo que por qué no invitamos a la contraparte, que se necesita equilibrio. Por supuesto que sí, tenemos conectado al representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien es el coordinador ponente del proyecto. Representante, muy buenas tardes, mil gracias por atender la invitación. ¿Y qué posibilidades hay de retirar el proyecto como piden estos y otros expertos y de conciliarlo y volver a presentar otro? Bueno, yo no creo que haya ninguna posibilidad de que retire el proyecto, así nos lo digan uno de tantos miles de expertos que haya. Aquí también hay miles de expertos que acompañan esta reforma a la salud y tenemos coincidencias. Ayer los escuchábamos en una invitación que hizo la oposición, los invitó a algunos de los expertos sobre salud que tienen posiciones incluso similares, otros divergentes. De hecho, una de las expertas que usted dice que están citando, ella ha manifestado que no está porque retiren el proyecto de ley. De hecho, varias de sus interpretaciones sí pueden coincidir con lo que dice Alejandro Gaviria, otra persona que ha sido un experto, al parecer, ¿cierto? Porque como fue ministro, entonces se gana el rol de experto, pero nunca pudo resolver las crisis que venía adelantándose en el sistema de salud. Yo lo que creo es que nosotros no deberíamos propiciar espacios para dilatar que haya una reforma en un tema tan sensible para los colombianos. Y es que las cifras las hemos dado muchas veces. 630 municipios no tienen centros de atención en su zona rural. Eso es una realidad. No es algo que se haya generado con la reforma porque no está aprobada. Es algo que deja este sistema de salud que hay actualmente, que tiene recursos muy importantes, pero que deja desprovisto de la atención a la salud a millones de colombianos, y no solamente en la zona rural. Miren que Bogotá, Cali, Medellín son zonas, las mayores zonas urbanas, y son las que concentran la mayor cantidad de PQRs, 270.000 del 1.200.000 que presentó el año pasado. Pero aprovecho esto para plantearle algo. Se plantea la discusión que la ha insistido Alejandro Gaviria, la ha insistido el exministro de Vargas Lleras, de Cambio Radical, el señor Fernando Ruiz, que cómo se va a garantizar la sostenibilidad o aseguramiento en materia financiera. Pues aquí los recursos se siguen teniendo las mismas fuentes: Sistema General de Participaciones, Presupuesto General de la Nación, cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras según sus ingresos, impuestos que tienen que ver con los entes territoriales. Es decir, tenemos las fuentes de financiación. Y si preguntan por la sostenibilidad, pues hoy las EPS son las que no han garantizado ninguna sostenibilidad porque no cumplen la mayoría con los indicadores de habilitación, que son patrimonio adecuado, régimen de reservas técnicas, y tienen patrimonios negativos billonarios y tienen deudas reconocidas por ellas mismas billonarias, que según la Contraloría dicen que podrían superar los 26 billones de pesos. Así que yo creo que la conclusión no puede ser que cuando hay algo tan grave
cosechado de tantas décadas de un esquema, un arreglo institucional que se ha demostrado que no ha servido. ¿En qué sentido? Y es que no se ha logrado por la vía de ese arreglo institucional que se materialice lo que ha dicho la Constitución, es la universalidad del derecho a la salud. ¿Por qué vía se logró eso? Por la vía judicial. Millones de colombianos presentando tutelas, reclamando frente a desacatos y llevando finalmente a las Sí, cortes a representante. establecer sentencias. Representante, permítame porque quiero preguntarle a Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, justamente sobre lo que usted está diciendo y que pues en tema de defensa de esta reforma, ¿por qué solicitar que se retire completamente un proyecto que, como el representante pues está mencionando, sí tiene las fuentes de financiación y además lo que está buscando es aumentar la cobertura, que definitivamente es necesario en el país, y pues enfocar también el modelo en un sistema preventivo? Yo no sé si no he sido suficientemente clara, pero lo voy a volver a repetir. Nosotros, 20 organizaciones de acuerdos fundamentales, organizaciones médicas, no estamos pidiendo que se retire la reforma. Eso debe quedar claro. Lo que estamos pidiendo, y el doctor Mondragón lo sabe porque nos escuchó ayer, es que se tengan en cuenta que hay unos aspectos que deben ser clarificados y aclarados, y yo creo que ese espacio se debe dar. Yo veo buena voluntad en el sentido de garantizar que algunos de los puntos que nos suscitan preocupación, y dejo aquí, es una preocupación clara que tenemos que expresar como organizaciones médicas. Nos preocupa, por ejemplo, para decirle al doctor Mondragón, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que hoy se tiene establecida una UPC per cápita anual Sí, para atención de cada uno de los ciudadanos. sí. Nos dicen que de esa UPC se va a sacar un porcentaje que está alrededor de un 25% para hacer la construcción de los centros de atención primaria que requieren una dotación, que requieren un nuevo personal de salud, etcétera. Entonces la pregunta es, si esa plata hoy está destinada para atención de la enfermedad, podría llegar a pasar que haya un agotamiento de ese recurso para atención de la Ujú, enfermedad, porque es que la enfermedad se sigue presentando. Y claro, yo quiero hacer una claridad como médica. La promoción, prevención y atención primaria previene muchos eventos y muertes en salud. Estemos claros en eso. sí. Pero ojo, el envejecimiento de la población, como está ocurriendo en Colombia y en todos los países del mundo, hace que los gastos en salud Igual. siempre vayan en aumento. No hay ningún sistema de salud hoy en el mundo en los que los gastos en Claro. salud estén Doctora, disminuyendo. doctora Clemencia, Entonces, sí. por eso, perdóname y ahí termino, por eso es muy importante para nosotros tener esa claridad de que tenemos esos recursos suficientes para la atención de la enfermedad que sabemos que van en incremento, además nuevas Ujú, tecnologías, nuevos medicamentos, pero adicionalmente tenemos recursos para lo nuevo claro. que se requiere. Sí, Ese es el representante, punto. representante Mondragón, yo lo que quiero es sondear una realidad que de pronto con la anterior ministra de Salud no era tan evidente. Hoy día hay mayor apertura por parte del gobierno, por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, para revisar, modificar, para poder hacer algunas, para introducir al texto algunos de los cambios o de las modificaciones que desde el sector científico están pidiendo. Mira, Juan Pablo, y a la audiencia, yo quiero decir de manera pues muy leal, porque me parecería que sería yo demasiado desleal pretender decir que lo que construimos con la doctora Carolina Corcho como que era una especie de radicalismo insensato y ahorita sí llegó el momento de la sensatez. No, lo que debo reconocer es la total disposición del doctor Jaramillo, debo valorar profundamente su disposición, que por supuesto él tiene una trayectoria, unas formas, Sí. en algunos casos, en otros no, pero también quiero destacar que la estructura, la médula, la esencia del proyecto de ley fue construido con la doctora Carolina Corcho, que recoge también cantidad de organizaciones Claro. sociales que tenían en ese Bien. tema. Por ejemplo, la Comisión de Seguimiento de la ley, de la sentencia T760 que Sí. estableció el derecho fundamental a la salud y que unificó los planes de beneficio en salud en todos los regímenes.
Entonces, pero yo qué creo, yo lo que creo es que ya está el doctor Jaramillo y le toca este otro tramo, y en ese tramo, pues segura también le toca sortear muchos obstáculos, ya le toca que asumir, digamos, un ejercicio de conciliación, Sí, de acuerdos, y nos corresponde a nosotros continuar, porque es que no podemos borrar con el nuevo ministro también todo el trabajo que hemos hecho claro. nosotros, porque es que nosotros los ponentes y los coordinadores seguimos existiendo. Entonces yo creo que sigue un buen ambiente de discusión. Eso sí, lo que sí te quiero asegurar algo y al país es que sigue un muy buen ambiente de discusión para Bien. precisar que salga la mejor reforma posible. Pues ahí estaremos atentos. La discusión avanza en Comisión Séptima de la Cámara. Gustavo Campillo, vocero de Pacientes Colombia, a la presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, pero además representante de 20 organizaciones médicas, la doctora Clemencia Mayorga, muchas gracias. Y también el representante de la Cámara, Alfredo Mondragón.